Se abre la sesión. Buenas noches, señoras y señores. Ruego disculpen las molestias que les pueda ocasionar el estado de la sala. Les doy la bienvenida en nombre del presidente de esta fundación, don Antonio Garrigues Díaz Cañabate, y en mi nombre propio, Amancio Lavandeira, como director del Seminario Menéndez Pelayo de esta fundación. Y paso a presentarles brevísimamente a don Andrés Amorós Guardiola, diciéndoles tan solo que es catedrático, escritor, crítico literario, teatral, que tiene los premios nacionales de la crítica literaria, Nacional de Ensayo, Fastenrath de la Real Academia Española, Eugenio d'Ors, José María de Cossío y otros. Colaborador de los programas El Trestero de Radio Nacional de España, Hoy por Hoy de la SER, Alcores de Televisión Española. Ha sido director cultural de la Fundación Juan March y asesor literario del Centro Dramático Nacional. Autor de más de 40 libros y de una serie de ediciones críticas. Eso lo dice todo. Abreviemos esta presentación y demos la palabra al ilustrísimo señor don Andrés Amorós Guardiola. Profesor, cuando quiera. Bien, buenas tardes. Miren, yo no sé si empezar pidiéndoles perdón, disculpándome por la incomodidad que tienen, o también amistosamente, tómenmelo bien, riñéndoles, diciendo, pero ustedes, ¿por qué vienen aquí en una tarde así? Deberían ustedes estar estudiando las tácticas y estrategias que debe desarrollar hoy el Real Madrid para no desaparecer prácticamente como club, en un momento en el que nos jugamos tanto, en que está en fin, el destino de nuestra patria casi en juego. Por eso el Madrid y el Atleti, bueno, venir aquí a oír hablar de estos temas tan aburridos, pues la verdad no lo entiendo mucho, pero ustedes saben la vieja historia esa comentábamos del torero que le presentaron a Ortega y Gasset y preguntó, ¿y este señor quién es? ¿A qué se dedica? Y le dijeron, bueno, es catedrático de metafísica. Entonces Rafael el Gallo sentenciosamente dijo, hay gente pató. Bueno, pues ustedes más o menos en una tarde que podrían estar haciendo cosas mucho más agradables, divertidas, venir aquí, hay gente pató, pero vamos, la culpa es de ustedes, perdónenme, no es mía. Bueno, vamos a ver si procuro no tardar demasiado, no entretenerles demasiado, ya que están tan incómodos. Yo pensaba que la conferencia durara, en fin, lo normal, 4 o 5 horas, pero dado que están incómodos intentaremos reducirlo a 3 y media. Miren, este ciclo creo que se llama algo así como Hacia una historia de la escena española. Les llamo la atención sobre esa palabra escena. Se trata de un pequeño ciclo de teatro. Bueno, me dejan que les riña otra vez. Miren, estoy viendo, y hay algunos de ustedes que a lo mejor han sido alumnos míos y ya se lo saben, que no es repetir un chiste, de verdad. Estoy viendo que hay algunos de ustedes que tienen papel y pluma o bolígrafo. Yo les aconsejo que no lo usen. Si no voy a decir nada, tengan en cuenta que todo lo que digo son tonterías. Y lo que no sea tontería está en los libros, mucho mejor dicho. O sea que no apunten nada, si no vale la pena nada. Procuren no aburrirse demasiado. Y en cambio, si no apuntan, sino que oyen, escuchan y piensan un poquito, pues dicen, vaya, qué tontería está diciendo. Y eso es mejor que guardarlo. Pues con eso, no, y aparte de tontería o no, pues con eso estoy de acuerdo, con eso no. Vale mucho más la pena poner en funcionamiento la cabeza que la mano, ¿no? Yo creo que es una rutina de nuestros estudiantes bastante mala, esa de enseguida ponerse a copiar. En fin, habrá profesores que valga la pena copiar lo que dicen. Yo, desde luego, no, se lo digo, no vale la pena. Piensen ustedes con lo que no están de acuerdo y ya está. Bueno, les decía, hacia una historia de la escena. Este pequeño curso, pues, es un curso sobre teatro. Pero he elegido la palabra escena para subrayar una cosa que yo doy siempre la lata muchísimo con ello. Miren, tradicionalmente, lo que estudiamos cuando se habla de teatro es literatura dramática, es decir, el texto. Pero claro, el teatro no es eso. En fin, cualquiera de ustedes que tenga una mínima experiencia, en fin, como yo, ya no me hace caso, ya está apuntando, a lo mejor es una cosa de su novio, bueno. Cualquiera que tenga una mínima experiencia de teatro
sabe que el texto es muy importante, y yo que soy profesor de literatura no les voy a decir que no lo sea, por supuesto, pero no es todo. El texto es una parte. Y el texto teatral, la literatura dramática, realmente existe cuando se pone sobre el escenario, cuando vive sobre las tablas. Hasta ese momento no tiene vida plena. Y las personas que escriben, todos los que, muy mal o muy bien, como sea, hemos alguna vez intentado escribir teatro, no es para que lo lean, es con la ilusión de que se ponga encima de un escenario. Y lo que preocupa más es esa cosa misteriosa y mágica que tiene el teatro, que tiene el escenario, que antes había una cosa que a mí me gustaba mucho, por mi extremada vejez, ya la notan ustedes, que eran las candilejas. Ahí delante había una serie de bombillitas, de foquitos que apuntaban. Eso se llamaba las candilejas, que ya no hay, como había el apuntador. Bueno, pues lo fundamental para un autor de teatro, para una representación, era lo que se llamaba pasar las candilejas. Es decir, vencer esa distancia que se establece entre el escenario y el público. Y eso se nota muchísimo, que se produce o que no se produce. Es una especie de electricidad misteriosa, mágica, que estás sobre las tablas y dices algo y conectas. Y no se sabe por qué, pero la gente lo nota. Y si es algo gracioso, se ríen. Y si es algo serio, se ponen así. Y no remueven el trasero, y no se aburren, y no hacen ruidos. Y entonces te devuelven una electricidad y tú se la das y hay una especie de partido de ping-pong, y se crea a veces solo, algo maravilloso en una sala de teatro que es una especie de comunión. Fíjense, a mí me gusta emplear esta palabra y espero que no le moleste a nadie de ustedes, en fin, una palabra que habitualmente se usa en el sentido religioso de la palabra. Es que el teatro ha sido y debería ser comunión. Comunión de los espectadores, del público, del autor, de los actores, todos comulgando en algo. ¿En qué? En una visión del mundo, en un planteamiento de los problemas, en algo que nos emociona, que nos saca de nuestra vida, que nos lleva a otro mundo, que nos hace tener ilusiones. Lo malo es cuando el teatro, como suele pasar hoy, tantas veces entre nosotros, pues dices, ¿qué haces esta tarde? Bueno, pues no sé, pues mira, ya, bueno, iré al teatro, me han dicho que eso, llegas allí, sacas la butaca o lo que sea, y lo ves, y al final, pues aplaudes. ¿Por qué? Porque es cultura y hay que aplaudir. Fíjense que antes en los teatros había a lo mejor representaciones peores, pero había pateos, silbidos. Se ponía Valle Inclán en primera fila y con un bastón daba golpes. Y no sé si ustedes alguna vez, si saben lo que es un pateo, si lo han vivido. Miren, un pateo desde arriba es una de las cosas más terribles que se pueden dar. Porque además está uno en el escenario allí o metido dentro, entre bambalinas, y se empieza a oír una cosa. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como un terremoto, una especie de olas así. Dices, ¿qué ocurre? Y es que están metiendo los pies. Dices, bueno, es terrible. Es decir, cualquier persona del mundo del teatro, yo no le deseo a nadie el pateo. Es horroroso. Pero ¿por qué digo que era bueno el pateo? Miren, porque el pateo indicaba pasión. Algo que falta hoy muchísimo en el teatro. Y en toda la cultura, que vamos a ver cualquier cosa al teatro, y aunque a nadie le guste nada, o les parezca lo peor del mundo, bueno, pues aplaude un poco. Vas a ver a un museo y dices, qué horror, pero bueno, si dicen que esto es bueno, pues bien, o vas a lo que sea, o este libro a mí me parece espantoso, pero no, antes era una relación más espontánea, más directa. Bueno, pues yo les quería hablar un poquito del teatro a través de esa visión que no olvidemos. Les voy a hablar de textos dramáticos, naturalmente, y me hubiera gustado, no ha sido posible por problemas técnicos, ya ven los problemas que tenemos con la amabilidad de ustedes, me hubiera gustado poder poner vídeos, que es una cosa que es absolutamente elemental para estudiar teatro. O sea, lo lógico es que hoy viéramos pues la escena del sofá del Tenorio en 3 versiones distintas. Y ya está, y yo me callaba y ustedes se divertían más. Bueno, y luego también les daba un poco la lata y comparábamos, porque eso es la realidad del teatro. No podemos hacerlo, pero tengan en cuenta, dentro de lo que podamos cada uno, porque ustedes, algunos son alumnos, otros profesores, otros aficionados al teatro, supongo, la novedad que supone el vídeo, que cada vez más va a revolucionar
el estudio del teatro. Porque hasta ahora, claro, el teatro no se podía estudiar más que a través de los textos, porque ¿qué quedaba del teatro? Hombre, ahora queda el vídeo. Ustedes dirán, es algo muy frío, muy impersonal, se ha perdido la emoción, de acuerdo, claro, pero como instrumento para el estudio, eso es maravilloso. No lo vamos a tener aquí, pero lo que quiero es que en todo caso, cuando ustedes, no conmigo, no en estas charlas, sino en general, cuando piensen en el teatro, no piensen solo en el texto. Miren, la historia del teatro español no se puede entender sin Lope de Vega, sin García Lorca, sin Valle Inclán, por supuesto, etc. Pero no se puede hacer una historia del teatro español de verdad sin pensar lo que han supuesto María Guerrero o Margarita Sirgu, claro, o Luis Escobar, o José Tamayo, o gente que a lo mejor les suena a ustedes, si les suena un poco menos y de otra forma, o Gregorio Martínez Sierra y su teatro de arte en el Teatro Eslava de Madrid, o Loreto y Chicote. Fíjense, Loreto y Chicote, que era una pareja pues más o menos, digamos, del estilo de Lina Morgan de hoy. No se podrá hacer la historia del teatro español sin Lina Morgan, claro. No solo los autores, los directores, los escenógrafos, los actores, sin Manuel Dicenta, sin José María Rodero, sin todas esas personas, porque el teatro lo que tiene maravilloso es que es artesanal siempre y que es colectivo, que es un grupo de personas, que por muy bueno que sea un autor, lo pueden fastidiar absolutamente. Hay una frase de Eugenio Dors, decía en broma, para ponderar lo maravilloso que es Shakespeare, decían, fíjense si es bueno Shakespeare, que resiste hasta una representación con actores italianos o españoles que ya es resistir. Bueno, pues verdaderamente los actores, el director, los escenógrafos, todos se pueden cargar, pueden destrozar un texto por maravilloso que sea. Y en cambio, a veces podemos ver algo que no tiene entidad ninguna para leerlo, que no es nada, y sin embargo es un espectáculo maravilloso. Bien, no perdamos de vista eso. Aquí tenemos la posibilidad de 4 charlas. Bueno, los que sean tan contumaces y pertinaces como para volver, después del rollo de hoy. Pero en esas 4 charlas lo que yo he buscado es elegir 4 obras. Primero, obras normalísimas. Es decir, que lo que yo les voy a contar a ustedes se lo saben ya. Fíjense, me hubiera sido bastante fácil elegir una obra extrañísima de Lope de Vega que no la ha leído nadie más que yo, y entonces ustedes piensan, pues qué listo es este señor que nos habla de una obra muy rara. No, les voy a hablar de lo que ya saben, por eso les digo que no cojan apuntes, que piensen conmigo, de lo que ya conocen. Les voy a repetir lo que ustedes como lectores, como espectadores conocen, y lo pensamos juntos otra vez. Pero además esas obras, cada una de ellas, son muy populares, han significado mucho en la historia de la escena española y representan cada una de ellas un género. Y hablamos, a propósito de Don Juan Tenorio, pues de lo que supuso el drama romántico. Y la semana próxima hablaremos de la verbena de la Paloma. Fíjense, en las clases de literatura española o de teatro español se suele hablar de la verbena de la Paloma. Pues no muchas veces. Pues, ¿cómo no se va a hablar? Si la zarzuela y el género chico es una parcela importantísima de nuestra cultura. Y hablaremos del sainete y Arniches, y hablaremos del esperpento y de Valle Inclán. Entonces, 4 obras que ustedes conocen de sobra. Empezamos hoy con el Tenorio y vamos a recordar juntos cosas absolutamente elementales. ¿Por qué el Tenorio? Fíjense, al margen de nuestro gusto personal, al margen de que les guste o no, a mí me gusta, naturalmente, por eso la elijo, y además tengo un gusto tan vulgar que me encanta, el Tenorio. Bien, pero al margen de eso, es que miren, el Tenorio es un fenómeno absolutamente extraordinario. Primero, es la obra de toda la historia del teatro español representada más veces. Y eso es un dato que está ahí. En segundo lugar, en la obra de Zorrilla cuaja un mito que es el mito de Don Juan. Una de las mayores aportaciones de España a la cultura universal. Muchas veces se dice que la literatura francesa, la literatura inglesa, tienen un nivel medio más alto que la española. Bueno, esto es muy discutible. Pero lo que no cabe duda es que en España
ha habido no solo individualidades absolutamente extraordinarias, sino que la literatura española ha creado para el mundo entero unos mitos universales extraordinarios. ¿Cuáles? Recuerden ustedes el título de Ramiro de Maeztu, Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Bien. ¿Alguno más? Pues el Lazarillo y la Picaresca, claro. La mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Entonces, no es que Zorrilla cree el mito de Don Juan. Por supuesto, ahora hablaremos, se basa en Tirso, se basa en toda una serie de cosas. Pero con él cuaja definitivamente y se hace absolutamente popular ese mito sobre el cual se sigue escribiendo continuamente. Se siguen haciendo multitud de versiones modernas, contemporáneas del mito de Don Juan. Miren, aquí tengo listas y listas, si quisiera aburrirles todavía más, me sería muy fácil leyéndoles listas y listas de autores contemporáneos que han escrito sobre Don Juan, que han escrito nuevas versiones del tema de Don Juan. Y crítica sobre Don Juan, miren, hay una bibliografía que hizo un americano, tiene un nombre que a mí me divierte mucho porque es como el de las máquinas de coser, si ustedes recuerdan aquello, se llama Singer. Bueno, pues Singer hace años anotó 4.303 estudios sobre Don Juan y el donjuanismo. Fíjense, qué cosa más terrible. Pero además de eso, el Tenorio de Zorrilla en concreto, les decía, es la obra de la literatura española que más veces se ha representado. Paréntesis. Yo me paso la vida, ya ven, mi mala cabeza me hace hacer paréntesis continuos, se me va continuamente. A partir de cierta edad saben que nos patina la neurona. ¿Ustedes saben cuáles son las otras obras del teatro español que más veces se han representado? Pues La vida de sueño es una de ellas, claro que sí. El alcalde de Zalamea es otra. ¿Alguna más? Hay varias. Pues mire, vamos por un nivel que parece muy alto. Le digo otra que a lo mejor no han pensado en ella. Otras dos, a lo mejor no han pensado ustedes en La corte del faraón, La venganza de Don Mendo, bueno, y Fuente Ovejuna, etc. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta. En España y en el mundo, en Hispanoamérica sobre todo, el Tenorio se ha representado la que más, sin duda ninguna, el número uno indiscutible. No digo que sea la mejor, por Dios, no, pero es un dato a tenerlo en cuenta. Pero además, otras circunstancias extrañas que se dan con el Tenorio en España. La gente se lo sabe o se lo sabía de memoria. Es la única obra prácticamente de la literatura española que sucede eso. Hombre, se saben, a lo mejor la gente, digo la gente de tipo medio, un poquito de el monólogo de Segismundo, un poquito de las coplas de Jorge Manrique, un poquito, pero ustedes saben que en Inglaterra es normal que la gente recurra, digamos, a citas de Shakespeare. La gente, no digo los, en fin, no en el mundo académico, la gente de un cierto nivel, pues sí conocen a Shakespeare. En otros sitios, y lo digo con vergüenza, porque nosotros no lo tenemos, la gente tiene una familiaridad con la Biblia, utiliza, en fin, frases de la Biblia. Nosotros utilizamos, o utilizábamos, no sé si eso ya es pretérito, utilizamos frases del Tenorio de modo habitual para circunstancias de todo tipo. Decimos, ¿cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta, o lo que sea. Muchas cosas del Tenorio han pasado a la lengua cotidiana. Quiere decir que vemos la realidad, el pueblo español, un poco en términos del Tenorio. Pero además, el Tenorio no se ponía, todas esas representaciones no era pues como La vida de sueño, cuando quisiéramos, en enero, en febrero, en agosto, no. El Tenorio se ponía el 1 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se ponía coincidiendo con el Día de los Muertos, con el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, el Día de los Santos. Fíjense que es, si no me equivoco, casi la única obra de teatro española que ha conservado eso. Digo casi la única de tipo popular. ¿Hay alguna otra? Miren, me estoy acordando, por ejemplo, una que les recomiendo enormemente. Si ustedes tienen la oportunidad, alguna vez, vayan el 15 de agosto a Elche a ver El misterio de Elche, que se representa en una iglesia. Y es una obra de teatro sacro que conmemora la Asunción de la Virgen. Y cuando se pone, la gente que no entiende dice, pues qué calor hace. Bueno, ¿qué haga calor? Eso se ha de hacer el día de la Asunción de la Virgen.
Fíjense, como si fuera una fiesta religiosa el Tenorio. El Día de los Muertos, el Día de los Santos. Hay una película preciosa, quizá alguien de ustedes la ha visto. El gran director ruso Eisenstein, el del acorazado Potemkin, el de estas obras, el que descubrió, digamos, el montaje revolucionario del cine contemporáneo, pues fue a México y rodó mucho material. No sé si lo han visto ustedes alguna vez porque no lo llegó a montar por problemas. Hay 2 montajes que se han hecho del material que él rodó. Se llama Tempestad sobre México, Tormenta sobre México, uno lo hizo Mary Seaton. Bueno, en uno de los episodios a Eisenstein le fascinó el culto a la muerte que existía en México, en la cultura popular mexicana. Mexicana solo y española, por supuesto. Hay un artículo precioso de Pedro Salinas sobre la vivencia española de la muerte, que no tiene nada que ver con la que tienen los anglosajones. No digo que sea mejor ni peor, que es distinto. Bueno, pues a Eisenstein le fascinó que el Día de los Muertos, en México, hay imágenes preciosas, hay calaveras por todos lados. Muñequitos, calaveras, muñequitos de dulce que se los comen, fíjense, comerse muertos de dulce, digámoslo así. Mucha gente se disfraza de calaveras con máscaras y también con disfraz entero de huesos, como una danza de la muerte medieval, pero muy alegre, ¿eh? No piensen ustedes en algo lúgubre, porque la reacción tonta, perdonen, ante esto, sería llegar allí con prejuicios, perdonen, anglosajones, y decir, ¡ah, qué horror, qué mal gusto, qué España negra! No, no, es la familiaridad con la muerte, y todos vestidos de calaveras, bailando alegremente, felices. Bueno, pues cuando saca eso, las comparsas, las charangas, con música, con baile, hace la cámara así, ras, y en la pared, el cartel de don Juan Tenorio. Claro, es que don Juan Tenorio va unido a esa conmemoración. Es decir, que con don Juan Tenorio estamos recuperando un poco ese momento inicial del teatro que se daba en todas las culturas, al comienzo, en Grecia, en nuestra cultura, en que el teatro tenía un carácter sagrado. No era solo una diversión, no era un espectáculo cultural, sino que era una comunión. Iba todo el mundo que ya se sabía la obra, claro, que la conocía. Nadie, antes nadie veía el Tenorio por primera vez, porque ya lo habían visto siempre. Y cuando iban por primera vez ya se lo sabían de memoria. ¿Eso con qué otra obra nos pasa? ¿Eso hoy en el teatro nuestro occidental sucede? No, pero miren, eso sucede hoy en el teatro del tercer mundo. Ciertamente, si leemos el boletín de la UNESCO, en la parte de teatro, vemos que teatro ceremonial, teatro sacrificial, teatro de comunión, así se da en África, en Oceanía, donde la gente participa, comulga. Bueno, ven que es una cosa muy especial lo del Tenorio. Además de eso, la popularidad del Tenorio se manifiesta en otra cosa clarísima, que son las parodias. Miren, la parodia, que es un tema muy bonito, que cada vez se estudia más, en fin, sobre todo desde que Zamora Vicente descubrió la importancia en relación con el esperpento, ya les hablaré de esto, pero la parodia significa tomar a broma algo serio que conocemos muy bien. Bueno, la parodia se funda teóricamente en algo que es lo consabido, lo que todos conocemos. Si yo aquí hago una imitación, pues ¿qué les diría yo? Del vecino de mi casa. Bueno, salvo que yo tenga un talento enorme, a ustedes les da igual porque no conocen al vecino de mi casa. A ustedes les gusta, supongo, les gustaría que yo tuviera talento para imitar pues a Felipe González, o a Aznar, o a Julio Iglesias, a lo que todos conocemos. Entonces, las parodias, que tuvieron muchísima importancia en la literatura española, en el teatro español, se han hecho sobre cosas que todos conocían. Por ejemplo, se estrenaba una ópera, se reponía Tosca, y entonces se hacía una imitación, la Fosca. Ponían en escena Cyrano de Bergerac, y entonces enseguida salió una obrita que era nitrato, tú que les das. Se ponía en escena Carmen, y otro, en fin, un autorcillo hacía la Carmela, es decir, la imitación en broma. Pues bien,
Los españoles desde 1870 más o menos se han dedicado incansablemente a hacer parodias del Tenorio. El Tenorio ha servido de parodia, de motivo de parodia, en todos los aspectos, en todos los registros, en todas las claves, aplicado a todos los temas. A mí me gusta decir siempre que una parodia de los lapones, diría Muñoz Seca, a nosotros nos deja fríos, claro, porque ¿qué nos importan los lapones? En cambio, esto nos lo sabemos. Les leo brevísimamente algunas parodias y verán ustedes, partiendo de que ustedes se conocen el Tenorio, las cosas fundamentales. Pues miren, por ejemplo, a comienzo de siglo hay un movimiento que es el modernismo, un movimiento literario importantísimo, pero que trae un nuevo lenguaje y trae un nuevo esnobismo, una manera de ser, y siempre, en estos casos, la gente dice, pues mira esos, que, en fin, que snobs son, que tontos, que forma de hablar, y se hacen parodias. Pues para parodiar a los modernistas, Pablo Parellada, Melitón González, escribe una obra que se llama El Tenorio Modernista. El Tenorio Modernista lo subtitula así, porque los modernistas, les aclaro, eran muy cultos, muy pedantes, muy pretenciosos, usaban palabras muy complicadas, muy raras. Entonces ese Tenorio, en vez de modernista, se subtitulaba, no tragedia, comedia, drama, lo que fuera, se subtitulaba Remembrucia enoemática y jocunda, en una película y 3 lapsos, ingénita del subintelectualente Pablo Parellada. Cuando llega el momento de uno de los momentos más famosos, la pelea, digamos, de don Juan y de don Luis, a ver quién ha hecho mayores fechorías, pues aquí son dos snobs de la época y se dicen lo siguiente. Dice don Luis: horas no dilapidemos y a contar las fechorieces. Dice don Juan: antes unas preludieces de vermut. Y le contesta el otro: vermuticemos. Y la acotación pone vermutizan. Y inventarse verbos, palabras, y a partir de ahí viene el largo monólogo de don Juan. Pues señor, salí de aquí albascente y opalino y errabundífero di en Mónaco, porque allí tiene el príncipe un casino. De féminas y de espor, horizontálica tierra, y en ella un gobernador que a los puntos no da guerra, dice: donde hay casinos hay juegos, floresta en las cercanías, frutesca en las lejanías, bellonesca en los borregos y anguilesca por los ríos. Y ahí sigue toda la parodia modernista. Pero les digo brevemente otra. Hay un Tenorio político, una parodia política del Tenorio, que se llama, hay muchas, Sagasta Tenorio. Y la parodia se da primero en la atribución de papeles. Los papeles son los siguientes. Don Juan Tenorio es Sagasta, don Luis Mejía Gamazo, el comendador, etc. Pero ahora viene lo un poco más bonito. Doña Inés de Ulloa es Castelar. Doña Ana de Pantoja, Maura. Brígida Alvarado, la abadesa de las Calatravas de Sevilla, Pidal, etc. Y a partir de ahí se dedican, como hoy se haría si hubiera este tipo de teatro, que ya no lo hay, pues a reírse de los políticos que entonces están en el poder. Bueno, dice, por ejemplo, Sagasta. Sagasta, recuerden que es don Juan Tenorio. Pues señor, desde Logroño, porque Sagasta era de Logroño, y fíjense qué rima tan complicada, donde vi la luz primera, un día de primavera, a la viña del Madroño, me encaminé por mi planta, porque aunque era buscando hazañas y pan, porque aunque era muy barbián, tenía mucha carpanta. Está diciendo, es un sinvergüenza que viene a Madrid a llevarse el pan, el dinero de la gente, etc. Voy rápido. Hay también, en un terreno que yo por mis pecados pues me gusta, otra parodia del Tenorio, el Tenorio del toreo. Y aquí don Juan Tenorio pues es un picador muy bruto, andaluz, que habla en andaluz, en ese falso andaluz coloquial, digamos. Y dice: yo de Sevilla salí buscando más nombradía y en perrera vine aquí. En primera no podía y andando no me atreví. El viaje fue superior. Y en cuanto llegué a esta tierra me dije: ¿dónde hay mejor va a lucirse un matador
que borra la famal guerra, donde hay afición proba y a diario hay corridas, etcétera, etcétera. Ahí también no les he traído, por mi natural pudor y por no conocerles a ustedes demasiado, parodias erótico-pornográficas del Tenorio, en la novela galante, todo tipo de cosas. Bueno, todo eso demuestra, sencillamente a lo que les decía, que el Tenorio para los españoles no es literatura, no es una obra dramática más, es algo con lo que se convive y se juega y se divierte uno y se ríe y te lo tomas en serio y te lo tomas en broma, como debe ser con las cosas que de verdad cuentan en tu vida. ¿Cuál es, hablemos ya un poquito relativamente en serio, el origen, de dónde viene el Tenorio? Por un lado, este mito de Don Juan puede venir de unos personajes históricos. Se habla en concreto de un par de ellos o tres. Hay un erudito actual que está empeñado en demostrar que el Tenorio se basa en un personaje que se llamaba Tenorio, de verdad, y que vivió en la época de Pedro I el Cruel, y que fue muy malvado, muy sanguinario, fíjense, una época muy de muchos jaleos, de muchos líos, y que entonces lo que hace es trasladarlo Tirso a la época del Siglo de Oro. Bueno, hay otro personaje que presuntamente se habló de que había inspirado el Tenorio, que es Mañara. La historia demuestra que es imposible, que las fechas no concuerdan, pero de todos modos nos interesa para ver por dónde va la cosa. Miren, Mañara es un personaje sevillano absolutamente extraordinario. Si ustedes van a Sevilla, les aconsejo que vean el Hospital de la Caridad, donde está enterrado. Mañara era un gran pecador, como se decía en el Siglo de Oro, un hidrópico pecador, es decir, una persona con sed insaciable de pecado, que luego se convierte frenéticamente también, de una manera exagerada, barroca, y quiere convertirse en el hombre más bueno del mundo. Entonces, Mañara hace construir ese Hospital de la Caridad maravilloso, donde están aquí y aquí, digamos, a la entrada de la iglesia, los cuadros de las postrimerías de Valdés Leal, que son el mejor retrato de esa visión barroca del mundo implacable negra, del mundo español de entonces, y Mañara se hace enterrar a las puertas del templo, para que todos al entrar en la iglesia tengan que pisar su tumba. Y allí pone una frase escrita por él: aquí yace el hombre más malo que ha habido en el mundo. Fíjense, no uno de los malos así, no, el más malo, o sea que ha sido el máximo pecador. Y ahora, esos contrastes terribles pudieron, pensaba la gente, inspirar al Tenorio. En realidad, el origen del Tenorio no es histórico, claro, es literario. Une dos elementos de leyenda, y eso lo saben ustedes de sobra, lo recordamos. Desde el principio la leyenda de Don Juan tiene dos elementos muy claros: el seductor y el convite macabro. El seductor, piensen ustedes en la obra de Tirso, que es una obra extraordinaria, el burlador de Sevilla y convidado de piedra. El burlador y el convidado. Por un lado, el tema del seductor de mujeres, en fin, tema lógicamente atractivo, sobre todo en una época y en un país, ahora hablamos de eso, en los cuales no era precisamente la libertad sexual lo que imperaba. Pero no nos quedemos solo en el seductor. Hay también la segunda parte, que es el convite macabro. Podemos suponer que en la Sevilla del Siglo de Oro pues habría represión erótica y sexual, pero habría también, sin duda, seductores, libertinos, como queramos llamarlo. Bueno, y de esto hay en la literatura muchísimos antecedentes. Y se habla de una obra de los jesuitas de Ingolstadt, se habla de obras italianas, muchísimos, del Infamador. Da igual, no voy a alargarme en esto. Se ha dicho que la mayoría de los galanes de Lope de Vega eran, en cierta medida, seductores. Pero no es solo eso. Es, además del seductor, el convite macabro. ¿El convite macabro de dónde viene? Bueno, don Ramón Menéndez Pidal, entre otros, rastrearon romances de la zona, sobre todo de León, Galicia, el Bierzo, por ahí, y encontraron alguno donde aparecía por primera vez este tema. Hay muchas versiones en los romances, claro, pero el elemento común es muy claro. Les doy una versión muy sencillita. Va un señor, un caminante por la carretera, y entonces ve una piedra y le da una patada. Y la piedra dice: ¡ay!
Entonces se queda asombrado, y es que no es una piedra, sino una calavera. Y entonces el muerto le dice, entabla una conversación, pues si no me tienes miedo, te invito hoy a cenar cuando llegues a la hostería. Y otro dice, de acuerdo, muy bien. Esa noche cenan juntos, cena él, aparece el muerto, le coge de la mano, escena teatral que siempre se suele dar en las versiones, y se lo lleva al infierno. Fíjense entonces dos elementos. Por un lado, el quebrantar una norma de moral y de moral social. Insistiré más en eso, el seductor. Por otro lado, el no tener respeto a los muertos, es decir, a la otra vida, un elemento sobrenatural. El unir esas dos cosas es el gran mérito de Tirso de Molina, sin duda. Se ha dicho también, se ha preguntado, ¿cuál sería el país ideal para que naciera el mito de Don Juan? Bueno, algunos han pretendido Italia, y se ha dicho que Don Juan era como una aplicación al terreno erótico del maquiavelismo. Ustedes saben que Maquiavelo, dicho así, divulgándolo mucho, pues es el que dice, el fin justifica los medios. Pues bien, eso en el terreno erótico. Tengan en cuenta que Don Juan no es un enamorado, es un seductor. Y un seductor, además, que cree que el fin justifica los medios. En todas las versiones recurre a medios lamentables, no de caballero, con tal ¿de qué? Dice Tirso de esa manera maravillosa, con esa poesía implacable que cuaja en frasecitas. Dice, esta noche he de gozalla. Eso es lo que le mueve al Don Juan de Tirso, gozalla. Y para eso recurre al dinero, a comprar al criado, a disfrazarse de marido, a lo que sea. O sea, el maquiavelismo. ¿España? Pues sí, naturalmente que es un país adecuado por muchas razones para el donjuanismo. Se ha hablado por influencia árabe. Bueno, piensen en la relación hombre-mujer en el mundo árabe, que claro, tiene unas peculiaridades muy grandes que se contrapesan con eso. Se lo digo de otra forma y en broma. ¿Podría haber nacido el mito de Don Juan, digamos, en la Suecia del siglo XX? Por emplear ese ejemplo. Es decir, en un país donde se hubiera alcanzado, no sé si es Suecia, me imagino que no, por si no correríamos todos allí, esa plena libertad erótica sexual. No, por supuesto, el mito de Don Juan surge como el reverso de la moneda de una sociedad con una gran represión erótica, con un gran puritanismo oficial y con una desigualdad muy grande entre el hombre y la mujer. Y surge además, es muy lógico, en Sevilla, en la Sevilla que en el siglo de oro es la capital del mundo, pero es también el paso para América. Y es el patio de Monipodio, y allí tiene lugar el coloquio de los perros, y Rinconete y Cortadillo se sientan en las gradas, y acuden allí los pícaros, los aventureros, los tramposos del mundo entero, junto a una sociedad aristocrática, noble, tradicional. Así que eso es muy normal que haya nacido allí. Ahora bien, si ustedes leen a los críticos literarios, en sus opiniones de valor, que son siempre discutibles, les dirán, la obra de Tirso es mucho mejor que la de Zorrilla. Eso se lo dirá todo el mundo, prácticamente cualquier crítico les dirá que la obra de Tirso, muy desigual, pero es absolutamente extraordinaria, y que la otra, pues es, y sin embargo, la popular es la de Zorrilla, no la de Tirso. Aunque nos empeñemos los profesores en decir que la buena es la de Tirso, el público desde hace más de un siglo, ni caso. La que le gusta es la de Zorrilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque Zorrilla cambia algunas cosas. Si yo le pregunto a ustedes qué es lo que cambia Zorrilla, ustedes me dirán enseguida, es que la obra de Zorrilla acaba bien, ¿no es cierto? Es decir, Don Juan se salva. Bueno, en primer lugar esto sería ya bastante pintoresco. ¿Es que Don Juan se salve es acabar bien? Si Don Juan es un réprobo, un canalla, un sinvergüenza, ¿no debería irse a los infiernos? Si lo viéramos como personaje antipático,
No sé, si yo veo una película sobre gángsters de Chicago desalmados y Al Capone mata a su padre y a su madre y asesina a todo el mundo y al final pues cae y va a la silla eléctrica. Yo digo, muy bien, que al final Al Capone se vaya al cielo me gustaría. Bueno, pues sin embargo, fíjense, el espectador desde el romanticismo ha visto con simpatía al personaje de Don Juan y dice que acabar bien es que se vaya al cielo. Bueno, entonces ustedes dirán, podemos pensar, lo que ha hecho Zorrilla es simplemente un final feliz, darle un final rosa a una historia. No, no es solo eso. Es que en realidad la obra de Tirso y la obra de Zorrilla son totalmente distintas, no tienen que ver, pertenecen a géneros distintos. La obra de Tirso es un drama religioso, es un drama barroco en el cual se trata casi de una especie de auto sacramental, como decía Moratín, los definía sermones puestos en verso, representables cuestiones de la sacra teología. Bien, ¿por qué digo un auto sacramental? ¿Por qué digo un sermoncito? Muy bien hecho y maravilloso, porque lo que nos está diciendo Tirso es muy claro. Tú puedes ser un pecador, tú puedes ser un seductor, romper todas las normas, hacer lo que quieras, y te avisarán muchas veces, te dirán en la obra de Tirso, mirá que hay Dios y que hay muerte. Y entonces, ¿qué contesta el Don Juan de Tirso? La frase fundamental, título de la segunda parte, de la segunda versión, tan largo me lo fiáis. Entonces Tirso nos dice, si cuando tú, pecador, recibes admoniciones, mira que te vas a morir, dice, bueno, más adelante lo veré, cuando llegue el momento de tu muerte, no te podrás arrepentir y te irás al cielo, te irás al infierno. Es decir, que es un teorema matemático, digámoslo así, una demostración. Si haces eso, te vas a condenar. A Zorrilla, en cambio, eso no le interesa para nada. No es un drama teológico, no es un drama sacramental, es un drama romántico. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que Zorrilla falsea el personaje de Don Juan. Convierte al seductor en un enamorado. Decía el doctor Marañón, en broma, pero muy en serio a la vez, que es que el Don Juan de Zorrilla, pues no es un Don Juan, que lo ha desdonjuanizado, porque apenas ve a una jovencita, además una jovencita, en fin, que será muy mona, pero que no tiene nada especial, no tiene ningún máster, no ha viajado por el mundo entero, no tiene una cultura extraordinaria, ha vivido metida en su convento, dice Don Juan, la ve y se enamora como un recluta. Claro, en palabras de Marañón, quiere decirse que ya no es un Don Juan burlador, seductor, sino es un Don Juan enamorado. Claro, para el romanticismo, ¿se puede condenar un enamorado? No puede ser, es imposible. Hay una frase fundamental para entender esto, una frase, yo siempre digo, la cita es de San Agustín, pero la suele citar ahora con mucha frecuencia Corín Tellado, que es verdad, no crean que me lo invento. Dice, ama et fac quod vis. Ama y haz lo que quieras. Ese sería el lema del romanticismo. Ama y haz lo que quieras. Un enamorado no puede ir al infierno. Entonces, ¿cómo lo hace esto teatralmente? ¿Cómo este cambio, cómo se arregla? Pues primero, astutamente lo prepara con una frase que muchos de ustedes se sabrán de memoria, pero no sé si todos nos fijamos en ella suficientemente. Dice Don Juan en un momento, llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo y no yo. Decimos, qué bonito. No, no puede ser. ¿Cómo en una sociedad católica española vamos a decir, llamé al cielo y no me oyó? Imposible. Eso es una herejía absoluta. Porque si no me equivoco, dentro de la religión católica, de la moral católica, además, está el principio de la gracia suficiente. Todos, si ponemos nuestra fuerza de voluntad, nuestro buen deseo, el cielo, Dios, nos concede la gracia suficiente para salvarnos. Si Dios no me diera la gracia suficiente, estaríamos en otro mundo.
en el mundo, por ejemplo, del jansenismo francés, del Deus absconditus, el mundo de Pascal, el mundo torturado de Unamuno, de Kierkegaard. No, no. Aquí estamos en el mundo de que Dios sí me da la gracia suficiente. Entonces, si yo fuera un espectador listo, pícaro, yo oigo, llamé al cielo y no me oyó. No, no, que va, nada. No, no, me ha de oír. Entonces, Dios ha de salvar a don Juan porque el don Juan de Zorrilla ya no es, insisto, un seductor, es un enamorado. ¿Cómo? ¿Por qué camino? Naturalmente, por medio de la mujer. Claro, lo que hace Zorrilla es vulgarizar, si quieren, popularizar, teatralizar una creencia fundamental del romanticismo y de otras épocas, pero del romanticismo. La donna angelicata, la mujer ángel, si quieren, la historia de Fausto. Claro, que cuando se va a condenar, porque se debe condenar, como don Juan se debe condenar por seductor, pero los méritos de la mujer que es casi corredentora. Gracias a los méritos de la mujer, don Juan se ha de salvar. Lo cual, curiosamente, al público no le molesta nada. Fíjense que estoy diciendo, toda la charla mía es así, cosas de perogrullo. Le molestará a los espectadores, supongo se pueden dividir, si no me equivoco, en hombres y mujeres. Partimos de eso, quizá. Pues bien, a las mujeres les molestará que sea a través de una mujer que don Juan se salva. Ciertamente no. ¿Y a los hombres les molestará que don Juan se salve? Pues tampoco. Entonces todos están contentos. Con lo cual, Zorrilla ha hecho una obra menos coherente ideológicamente. O sea, esto es una especie de disparate para estudiarlo en serio. Cuando algunos críticos se ponen a estudiar el Tenorio a la luz de la teología católica, bueno, empiezan a ver una serie de disparates que no tienen sentido, que no tienen justificación. Y a la luz de la coherencia teatral, y el propio Zorrilla es el primer crítico duro de su obra, pero a la gente le da igual. A la gente eso es lo que le gusta. La obra coherente, doctrinalmente, filosóficamente, literariamente, es la de Tirso. La obra que llega al espectador es la de Zorrilla. ¿Algún dato sobre esta obra? ¿Cómo se escribió? Bueno, sin contarle muchas, sin perder demasiado el tiempo con anécdotas, en febrero de 1844 estaba Zorrilla en Madrid con poco dinero, como siempre, y había dos teatros fundamentales, el Teatro del Príncipe, que es, bueno, digamos el equivalente donde está hoy la compañía de teatro clásico, donde estaba triunfando un gran actor que es Julián Romea. En cambio, el otro teatro importante de la época y del siglo XVIII, el Teatro de la Cruz, estaba en una crisis grande. Entonces, aparece un actor, Carlos Latorre, y le pide a Zorrilla una obra. Y Zorrilla le debía dinero, parece, y le exige que le escriba una obra. Entonces Zorrilla, que era un personaje con una facilidad poética extraordinaria, no un gran pensador, ni muchísimo menos, decía Pérez de Ayala malévolamente que Zorrilla era como algunos poetas latinos, que era como un pájaro, absolutamente inconsciente, que cantaba, cantaba, cantaba y no sabía lo que decía. Dice que eso es el colmo de la sabiduría. En cierto modo sí, no necesitar pensar lo que iba a decir, el cantar, el que todo te salga en verso. Bueno, pues Zorrilla piensa en refundir un tema clásico y se le ocurre, para salir del paso, digámoslo así, refundir el tema del burlador de Sevilla. Lo primero que escribe, parece ser, es la escena de los ovillejos de don Juan y la criada de doña Ana de Pantoja. Y luego es la época del carnaval, oye el jaleo que hay y se le ocurre eso, que no se sabe a cuento de qué viene y que no es especialmente bonito y que sin embargo ha fascinado siempre a los españoles. Fíjense, si yo digo ser o no ser, esa es la cuestión, digo, caramba, ahí se está diciendo algo muy serio, ¿eh? O digo, sueña el rey que el rey vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, dices, también es algo importante. Pero decir, ¿cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta, sin acabando esta carta no pagan caros sus gritos. ¿Qué he dicho? Nada, nada, absolutamente nada. Comienzo brillante, fascinante, que le encanta a la gente. Luego, a Zorrilla se le ocurre a qué personajes meto. Y resulta que se acuerda de su antiguo hostelero,
que se llamaba Butarelli. Butarelli, que era famoso en el Madrid de la época por las chuletas a la parrilla y por los tortellini, y que le alojó a Zorrilla durante medio año y fue muy amable con él. Pues le divierte, dice, pues meto un italiano, porque eso también, el hablar así, y ya con un italiano, ¿por qué no dos? Pues se acuerda de Chuti, que es un camarero de un café de la calle del Turco. La calle del Turco, no sé si recuerdan, es la que hoy se llama Marqués de Cubas, donde en la calle del Turco que mataron a Prim, que ese es el romance. Bueno, pues con Butarelli y Chuti, pues ya se enlaza y escribe la obra, parece ser, en 20 días. La obra se estrena el jueves 28 de marzo del año 1844 y en la crítica de la época tiene un triunfo satisfactorio, no brillante. Entonces, Zorrilla, que tiene dificultades económicas siempre, vende la obra a su editor Manuel Delgado. Ustedes saben que hay dos sistemas para que cobre un autor, o un tanto por ciento, o vender los derechos para siempre, cosa que ahora ya está prohibida. Bien, y se sigue haciendo, claro. Zorrilla lo vendió de una vez por todas en 4.200 reales de vellón. Una cantidad que era grande entonces, porque lo habitual es que se vendieran por 500, por 1.000 reales. Pero de todos modos, Zorrilla no calculaba en absoluto que esta obra iba a tener ese éxito. Entonces, toda su vida se la pasó tirándose de los pelos, porque podía haber ganado cientos de miles de reales todavía en vida. A consecuencia de eso, ¿qué es lo que hace? Primero, intentar hacer nuevas versiones que tengan éxito. Y nunca lo consigue. Escribió, por ejemplo, una zarzuela, Don Juan Tenorio. Nadie la recuerda. Y le dijeron que qué absurdo Don Juan cantando. Entonces él decía, ¿por qué no? Aquí la tengo. No comprendo. Si se tolera que cante el emperador Carlos V, Cristóbal Colón, Galileo o Moisés, ¿por qué ha de repugnar que cante Don Juan? No funcionó. Se dedicó también a intentar deshacerla. Hizo probablemente las críticas más duras. Las primeras son las del propio Zorrilla. La gente no le hizo ni caso. Señaló él ya las incongruencias que hay. La obra está llena de fallos lógicos. Los ripios, por supuesto, que forman parte de su estilo. Eso que una palabra casi automáticamente trae otra por razón de la rima. Por apellido notorio, Tenorio. Las frases que verdaderamente es la rima la que manda y que no tienen sentido. El mismo Zorrilla señala: al fraile envié ligero una bala envuelta en él. Es una frase verdaderamente notable. Una bala envuelta en el fraile. ¿Qué ha pasado? No, es que más arriba se le había quedado colgando la palabra papel y tenía que rimar él con papel. O sea, él es el que señala todos los errores. Los errores cronológicos. Dice que ahí el reloj se para. El tiempo no tiene sentido ninguno. No importa. Por mucho que él o los críticos señalen las incongruencias, esa es la obra que tiene éxito. En una representación del Tenorio escribió unos versos, Zorrilla, intentando explicar esto. Les leo solo el comienzo y el final. Dice: en los años que han corrido desde que yo le escribí, mientras que yo envejecí, mi Don Juan no ha envejecido. Salto mucho. Yo me apoco cada día, voy a menos. Y este bocón andaluz, este bocazas, digamos, a quien yo saqué a la luz sin saber lo que me hacía, me viste con su oropel y a luz me saca consigo. El enfado de que él ya no es Zorrilla, es el autor del Tenorio. Y al final se pregunta: ¿qué tiene pues mi Don Juan? Un secreto con que gana, bla, 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 que doña Inés es cristiana. Tiene que es de nuestra tierra el tipo tradicional. Tiene todo el bien y el mal que el genio español encierra. Que hijo de la tradición es impío y es creyente, es baladrón y es valiente y tiene buen corazón. Con defectos tan notorios, Salto vivirá aquí 10.000 soles, pues todos los españoles nos la echamos de Tenorios. Y si en el pueblo le hallé y en español le escribí, y su autor el pueblo fue, ¿por qué me aplaudís a mí?
efectivamente ha conectado con algo muy español. Fíjense, les recuerdo, hay otra versión de un Don Juan, digámoslo así, que nos sirve mucho para aclarar esto. La versión que hace Valle Inclán en las sonatas. Bradomín es un Don Juan feo, católico y sentimental. Esto es para llamar la atención, para chocar, como hace el Valle Inclán modernista. ¿Don Juan puede ser feo? Decimos, no, por supuesto que no. En ningún sitio dice que sea especialmente guapo. Ahora, puede ser, como diríamos con el lenguaje de hoy, feo pero resultón. Es decir, lo que ha de ser es seductor. No dice que sea un prodigio de belleza. ¿Don Juan puede ser católico? Decimos, no. Aquí viene el acierto de Zorrilla. Sí, por supuesto que ha de ser católico. Porque, claro, lo bonito, entiéndanme, teatralmente, literariamente, es la transgresión, es el pecado. Si no hay conciencia de pecado, pues bueno, pues da lo mismo. En un sitio donde todo esto, donde todas, en una época y en un lugar donde todas sus hazañas fueran absolutamente normales, no tendría ni gracia ninguna. Es decir, que Don Juan ha de ser católico. Don Juan sentimental, dice Valle Inclán. Y nosotros decimos, claro, claro. No, todo lo contrario. Lo que no puede ser Don Juan es sentimental. Porque si fuera sentimental, se quedaría con una mujer. Al menos un tiempo, le daría una ternura, un amor. No, cuando se enamora el Don Juan de Zorrilla es cuando se desdonjuaniza, recuerden ustedes. Tiene otro mérito la obra de Zorrilla, además de conectar con el público español, que es las posibilidades que ofrece a los actores. Y eso es muy importante en teatro. El estreno no fue demasiado éxito, les he dicho. Entre otras cosas porque Carlos Latorre, el que hizo de Don Juan, tenía en ese momento 47 años. Y la doña Inés, Bárbara Lamadrid, era, dicen, mayor, gorda, fea. Y claro, la crítica ya dijo, hombre, aunque tenga 47 años, enamorarse de una monja vieja, gorda y fea es un poco duro. Pero eso ha sido siempre un problema para las representaciones del Tenorio. Piensen ustedes, hoy mismo, ¿qué edad ha de tener el actor que hace de Don Juan? Y que sepa hablar y recitar con una musicalidad grande muchísimo tiempo. ¿Conocen ustedes a muchos actores de 20 años que sean capaces de mantener ese papel? ¿Se dan cuenta? Ese es un problema. Entonces tuvo un éxito relativo. La obra verdaderamente se consagró en 1866, cuando la coge otro actor, Pedro Delgado, tenía ya 32 años y era un buen actor. Y sobre todo ha servido, se podría hacer una pequeña historia del teatro español a través de las versiones del Tenorio. Y lo que es muy bonito es comparar cómo el Tenorio, salvando las distancias, entiéndanme, es un poco como la piedra de toque en la cual cada actor da su personalidad, como el Hamlet, salvando las distancias. Sabemos, por ejemplo, y leyendo a las críticas, les recuerdo unos pocos para que vean las posibilidades, la riqueza de matices, como dicen los pedantes ahora, la polisemia. José Valero, cuando hizo de Don Juan, hacía un Don Juan tan bravucón, tan soberbio, que en la escena del sofá, cuando se tiene que arrodillar, casi no se podía arrodillar. La gente decía, ¿ves cómo le cuesta eso? En cambio, don Rafael Calvo era un Don Juan caballeresco, como un trovador romántico. El gran Vico tenía un truco, llamémoslo así, en el buen sentido de la palabra, que es que era muy amenazador, muy terrible, porque tenía una voz ronca, y la voz ronca era muy impresionante, como venida de ultratumba. En cambio, don Fernando Díaz de Mendoza, el marido de María Guerrero, decían todos que era un Don Juan como un caballero, como un aristócrata que parecía ir vestido de chaqué. Decía, lo único malo es que cuando va a beber parece que vaya a pedir un whisky, porque es un hombre de hoy, en fin, así. Tuiller era muy galante. Morano seguía la escuela de Vico, muy terrible. El gran Borrás, Enrique Borrás, era muy
escéptico, muy frívolo, don Ricardo Calvo lo mejor era el verso. La gente cerraba los ojos para oír cómo cantaba, digámoslo así. Y lo mismo con doña Inés. Se compara, por ejemplo, la consagración de María Guerrero fue cuando actuó muy jovencita con Ricardo Calvo, y en el cuarto acto ya volvió loca a la gente. Y luego, fíjense, María Guerrero actuó con su compañía en París haciendo el Tenorio en español, en 1898. Catalina Bárcena era otro tipo de mujer muy delicada, muy sensible, muy refinada, muy lírica. Margarita Xirgu era muy poética, pero muy trágica, como Borràs. Así que fíjense, es un poco como nuestro, salvadas todas las distancias, como nuestro Hamlet. ¿Y el atractivo de don Juan, de este don Juan de Zorrilla, de qué viene? Pues resumamos rápidamente. Miren, olvidémonos de esa historia del enamorado, del sentimentalismo, porque es muy fácil decir, bueno, es que es muy cursi el Tenorio, es que es una cosa cursi, blanda. No, no es así, no debe ser así. A mí siempre me gusta recordarles el comienzo de la segunda parte de La Regenta. Ana Ozores, la protagonista de La Regenta, que espero que ustedes hayan leído, una novela maravillosa, tiene una peculiaridad extraordinaria, que no ha visto el Tenorio. Fíjense qué listo es Clarín para inventarse esta historia. Porque claro, todos, les decía antes, hemos visto el Tenorio muchas veces. Y sobre todo, cuando lo hemos visto por primera vez, lo hemos visto ya viciados, porque no sabíamos trozos de memoria, porque conocíamos parodias, porque habíamos oído hablar de eso. En cambio, Ana Ozores representa el ideal estético de Clarín ante el Tenorio. Alguien que ve una cosa por primera vez. Fíjense que eso es muy importante. No leer las obras, no leer primero el prólogo, como a lo mejor ustedes hacen, o la introducción, o las notas, lo que diga su profesor. No, no, una persona sensible que se enfrenta con el Tenorio por primera vez, sin saber nada. ¿Y qué se encuentra en Ozores? Pues se encuentra, se lo resumo muy rápidamente, no la obra ñoña, cursi, sentimental que le habían dicho, que va, se encuentra primero algo diabólico. Usa toda una cantidad de palabras, Clarín, que se refieren a ese mundo, el mundo de lo diabólico, de la fascinación, es decir, el mundo del diablo, el mundo del ángel caído, que era muy hermoso, claro. Y después de diabólico, dice, es que había algo religioso allí. ¿Religioso? Sí, la fascinación religiosa del amor. Sintió una cosa, dice Ana Ozores, de lo que se burlaban todos los tontos de Vetusta que no tenían sensibilidad ninguna. Sintió esa enorme fascinación, las voluptuosidades, la alta felicidad. Era el colmo del romanticismo. Todo lo más grande, les leo, el alma saltaba a las ideas más altas, el sentimiento purísimo de la caridad universal. Es decir, del amor que engloba todo. Claro, eso ya no es una obrita cursi, romántica, sin más. Si buscamos lo que ha dicho la crítica sobre el atractivo de don Juan, les resumo muy rápidamente algunas teorías muy claras. Don Juan era un burlador, insisto, no un enamorado, un seductor y un burlador. Fíjense esa frase, el que juega y el que engaña a la vez. Un burlador de noche, que se aprovecha como un malhechor de la nocturnidad. Y un burlador que engaña ¿a quién? Eso lo ha estudiado Francisco Ayala en un artículo que se llama Burla burlando. Y el burlador en su noche. ¿A quién engaña don Juan? ¿A quién burla? Por supuesto, burla a las mujeres, las engaña, pero no solo a ellas. En la concepción del honor matrimonial calderoniano que había en la España del siglo XVI-XVII, engañando a las mujeres, don Juan está engañando a los maridos, a los hermanos, a los padres, es decir, que está rompiendo uno de los códigos fundamentales de la España de la época.
Así que es un transgresor social. Dice Ramiro de Maeztu que nos atrae el Don Juan de Tirso, de Zorrilla, por su individualismo anárquico, que es lo propio del temperamento español. Ustedes recuerdan lo que dice Ganivet, que la ilusión de todo español es que hubiera solamente un código con una sola ley. Y la ley decía, cada español puede hacer lo que le dé la gana. Pues bien, Don Juan es el que hace lo que le dé la gana, absolutamente. El que no respeta ninguna de las normas humanas ni divinas. No respeta la moral de la época, pero no respeta tampoco a los muertos. Dice don Pedro Laín, con esa maravillosa retórica que tiene, que Don Juan está instalado en la pura aquendidad, es decir, que vive de tejas abajo, que no vive nada de tejas arriba, que no vive teniendo en cuenta el mundo sobrenatural. ¿Ustedes se dan cuenta lo terrible que es eso? Ese es el punto fundamental, y va a ser ya el último tema que les desarrollo muy rápidamente, para decir, ¿ha pasado de moda Don Juan o no? Bueno, depende cómo lo entendamos. Hay versiones y opiniones respetabilísimas en los dos sentidos. Miren, algunos dicen que ha pasado de moda. Por ejemplo, Bertolt Brecht decía que Don Juan es un parásito social, un libertino sin creencias, es decir, un señorito mimado, digámoslo así. Y entre nosotros, Torrente Ballester muchas veces ha declarado que es un mito que se extingue al cambiar las condiciones sociales. Sin conciencia de pecado, Don Juan se convierte en un playboy un poco ridículo, interesante solo para las revistas del corazón. Si ustedes quieren, en un Latin lover, en un camarero de Benidorm, es decir, en uno que, bueno, eso en esta sociedad tiene interés esto, eso. Bueno, lógicamente no. Si ha cambiado, como ha cambiado muchísimo, la vivencia social española del amor, si ha cambiado la desigualdad del hombre y la mujer españoles, quiere decirse que el Tenorio quedaría ya viejo. Hay una interpretación muy bonita que es la de Salvador de Madariaga, cuando dice que el Tenorio responde a una concepción española del amor y de la mujer basada en una desigualdad evidente. Dice Madariaga que el español está acostumbrado a que la mujer le arregle todo en esta vida y que por eso cuando le arregla también la salvación, dice, el español brama y aúlla de placer. Bueno, entonces, según eso, cuando cambien las condiciones, cuando hubiera una sociedad española distinta, con mayor libertad erótica, con mayor igualdad del hombre y de la mujer, esto quedaría como algo viejo. Y así pareció que iba a suceder. Se lo digo en pasado. Hace unos años parecía que el Tenorio pues había pasado de moda y ya dejó de representarse todos los años y yo creo que la juventud se interesaba menos y no se ponía. Porque claro, una obra si es solamente sentimentalona, cursi, ñoña, retórica, romántica, no tiene sentido ya en la España de hoy, en el mundo de hoy. Pero resulta que ha seguido representándose y que ha renacido en muchos aspectos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente se lo he dicho antes. Porque el Don Juan de Zorrilla tiene una importancia enorme teatral. Todos los críticos opinan que la obra de Tirso será mejor literariamente. La obra de Zorrilla es teatro. Y eso es Don Juan. Cuando precisamente alguno de los autores que se han ocupado de hacer versiones contemporáneas ha subrayado como Don Juan es, les leo, puro teatro. Teatro, es decir, un personaje no para leerlo, para verlo sobre las tablas. Un vendaval erótico, decía don Américo Castro, que pasaba de un lado a otro del escenario y que además en él hay elementos con los que sí puede conectar el hombre y la mujer de hoy. Por ejemplo, fíjense, la última edición
del Don Juan en la colección austral ha hecho el prólogo Francisco Nieva. Francisco Nieva, que no es nada sentimental ni romántico en ese sentido. ¿Qué ha visto ahí? Ha visto la transgresión, la ruptura de la norma, la búsqueda de algo que está más allá. Como ya lo vio Flaubert, dijo que Don Juan suponía la imposibilidad de la comunión perfecta en amor. Y claro, eso ya es más serio. Se inventa Flaubert un Don Juan que al final, desengañado, dice: ya no quiero más mujeres. O el Don Juan de Milós, que lo que significa es la soledad absoluta. O el Don Juan de Michel Vitor en el Nouveau Roman, que dice que Don Juan representa la curiosidad infinita. Claro, ese Don Juan sí que nos puede seguir interesando, y por eso han seguido dándose representaciones, montajes cambiantes y distintos del mito de Don Juan. Últimamente, pues miren, ha venido a España desde un Don Juan azerbaiyano, que yo me acuerdo que lo vimos y era precioso, en lengua azerbaiyana, que como comprenderán yo soy experto solo hasta cierto punto, y estábamos allí viéndola todos. Lo único que entendimos es que en un momento decía Don Juan, era algo impresionante. Fíjense, en Azerbaiyán. Por supuesto, en los últimos tiempos ha tenido mucha más importancia el Don Juan de Mozart. Se ha recuperado mucho, y eso va unido a la película, evidentemente, pero también al nuevo interés que hoy siente la gente joven en toda Europa por la ópera. Bueno, yo tengo la modestísima teoría de que el Don Juan de Zorrilla es ópera, que hay que tomarlo como una ópera, no leer el libreto sin más, hay que verlo en escena. Y fíjense que precisamente el drama romántico español, si persiste hoy en el mundo, es a través de la ópera italiana, Verdi fundamentalmente, a través de la ópera, de lo que supone ese mundo de búsqueda de la plenitud escénica, donde todo se conjuga en el gran espectáculo total que es la ópera. Hemos visto recientemente un Don Juan Tenorio fascista, en interpretación política, de Facio, y a la gente no le gustó, en general. Hemos visto un Don Juan moderno, simbólico, el que dirigió Miguel Narros, con Manuela Vargas, la gran bailarina, bailando por allí, una presencia continua que es la muerte. Resultó regular. Hemos visto un montaje que se llamaba Eva y Don Juan. Fíjense, no Eva y Adán, Eva y Don Juan. El mito, el hombre, la mujer, mezclando textos de Zorrilla con otros. En Alcalá de Henares, todos los años, se representa, en la fecha clásica, un Don Juan itinerante, a la manera de lo que hace en Italia Luca Ronconi, que cada escena tiene lugar en un sitio distinto y el pueblo entero va acompañando como una procesión, como una gran fiesta comunal. Hemos visto en el Teatro Español, ahora mismo, un Don Juan de Gustavo Pérez Puig, bastante clásico, llamémoslo así, pero con una novedad, con dos Don Juanes. Novedad no absoluta, claro, porque el Don Juan de la primera parte es muy distinto al de la segunda. El tono es totalmente distinto. Se han hecho representaciones que la primera parte tenían lugar en el siglo de oro y la segunda en el siglo XIX. O como ahora, que el de la primera parte es un joven, un actor joven, el de la segunda parte es un actor ya maduro. La conclusión es muy sencilla, miren, si no se pone hoy más el Don Juan Tenorio, no es porque no le interese a la gente. Ciertamente, cuando se ha puesto, y en versiones, digamos, aceptables, no diría yo más, ha seguido teniendo un enorme éxito. No se pone muchas veces por problemas muy pequeños y muy bajos que les parecerán, pero el teatro es así, porque el Don Juan Tenorio es una obra con muchos personajes, muy cara de montar, muy difícil, con cambio de escenarios. Y todo eso hoy condiciona absolutamente, solo un centro dramático nacional o autonómico puede ponerla. Además, es una obra en verso.
con muchísimo verso lleno de ripios, pero muy musical, que hay que saber recitar. Y eso para los actores españoles es un problema. No digamos más, pero lo es. Y además hace falta un actor de primerísima fila, sobre todo para hacer el papel de Don Juan. Y que sea de primerísima fila y además seductor, joven, atractivo. Como decía Woody Allen, en esos casos somos pocos en esta región los que reunimos tantas virtudes juntas. Piensen ustedes la broma que yo les gasto siempre a mis alumnos: si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, no tuvieran límite y pudieran hacer un montaje de Don Juan, ¿a qué actor español le encargarían ese papel? Piensen, ¿quién es capaz de recitar maravillosamente esos versos? Decimos, hombre, Fernando Fernán Gómez, pero claro, no. ¿Se dan cuenta? ¿Seguimos bajando? Bueno, piensen ustedes, cada uno de ustedes o una pondrá un nombre, pero no es nada fácil. Ese es el problema para poner el Tenorio, no que haya pasado de moda de ninguna manera. Concluyo ya. Les decía, las comparaciones son odiosas. Bueno, hay una frase que todos conocemos y nos sabemos, tomada del Tenorio, que es: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Se acuerdan? ¿Dónde dice eso en el Tenorio? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿En qué escena? En ninguna. En ninguna, no sale en el Tenorio, pero todos los españoles creemos que sale en el Tenorio y lo atribuimos y ya está. Como, en fin, se atribuye como a la Biblia, como a esas cosas tradicionales. Sí, claro. Mejor sepultura os digo. Pero los muertos que vos matáis no existen. Eso es una confusión porque se atribuyó desde la época de Larra y en realidad viene de una obra de Ruiz de Alarcón traducida al francés y que se vuelve a retraducir al español. Da igual. Lo que no cabe duda es que esa obra, esa frase, que no es del Tenorio, expresa muy bien la realidad del Tenorio, que es un muerto que goza de muy buena salud. ¿Por qué? Pues muy sencillo, miren, porque es teatro. Les decía, la comparación es odiosa, no tiene la calidad, desde luego, del Hamlet, por decirlo así, en absoluto. No tiene la calidad ni de Shakespeare ni de Chekhov. Y sin embargo, ha conseguido Zorrilla en esa obra, por muchos defectos que tenga, encarnar teatralmente un mito, el mito del amor que redime todo, al cual a ese mito nos agarramos todos para seguir viviendo. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Buenas noches.